Buenos días. Estamos aquí para hacer la presentación de una nueva plataforma que se llama Unión Ciudadana por la Mejora en Residencias. Antes de dar paso a las personas, vamos a presentarlas. Van a presentar esta plataforma Ana Rigueira, que es plataforma de afectados por los establecimientos de residencias en Asturias. Nandi Gutiérrez es trabajadora de una residencia en la Comunidad de Madrid y está en la plataforma de Verdad y Justicia. Alberto Puig es de la plataforma de afectados de Andalucía y Pepe Bernardet, que es de Vejez Digna en Galicia. Y estas 4 personas, representantes de la plataforma de Unión Ciudadana por la Mejora en Residencias, van a exponer lo que va a significar esta plataforma. Así que gracias a los medios que están aquí y ya pues iniciamos la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Alberto Puig Higuera, de Andújar, Jaén, miembro de la plataforma de afectados COVID Residencia de Andalucía, y bueno, pues me corresponde hacer una pequeña presentación digamos, de este acto de constitución o de presentación social de este movimiento ciudadano estatal que hemos denominado Unión Ciudadana por la Mejora de las Residencias, UCMR. Bueno, UCMR nace como un nuevo movimiento ciudadano de carácter estatal que integra, bueno, pues distintas percepciones, sensibilidades y enfoques dentro de la gestión de la vida, de la calidad de vida de los mayores, ¿no? Representamos a usuarios de residencia, a familiares de usuarios, a trabajadores de residencia, y esto es muy importante, a familiares afectados por el COVID y también a colectivos de pensionistas. De alguna manera, a todos aquellos integrantes de la sociedad civil que de alguna manera nos vemos concernidos de forma directa y también indirecta, bueno, pues por la gestión de la calidad de vida de nuestros mayores, sobre todo en la residencia. Sus integrantes representan a 12 comunidades autónomas y proceden de distintas asociaciones, movimientos, agrupaciones y plataformas autonómicas, locales y provinciales, que desde hace años, ya antes del COVID, ¿vale? Porque parece ser que hemos empezado, da la impresión a nivel mediático que hemos empezado ahora, no, ya desde antes del COVID, desde hace años, que trabajan como agentes dinamizadores de la sociedad civil para cambiar el modelo estructural de la residencia en nuestro país. UCMR aspira a constituirse en un interlocutor estatal válido ante la sociedad, válido ante los medios de comunicación, ante los grupos políticos, ante el Congreso y el Senado, ante las consejerías autonómicas, ante la Fiscalía y ante los grupos inversores en dependencia. UCMR aboga también y sobre todo pelea por un nuevo modelo de gestión de la residencia de mayores y un nuevo modelo de gestión de la vida de los mayores, porque no solamente los mayores están en residencia, los mayores también transitan y viven y tienen que vivir lamentablemente en hospitales, tienen que ser atendidos en la atención primaria, viven en vivienda. De alguna manera, que los mayores forman parte, porque nosotros ya somos mayores y seremos mayores pronto, forman parte digamos, de la agenda política y social de este país. Pero UCMR se está centrando en la residencia, pero sin olvidar, sin dejar de ver aquellos otros aspectos vitales que afectan a todos los mayores de nuestro país. Donde se prime la humanidad en el trato, la autonomía de los mayores, el fomento de sus derechos, de sus aficiones, de su creatividad, que se fomente la visita y la conciliación familiar en la residencia y donde, sobre todo en la residencia, no se vulnere la intimidad de los mayores internos y se fomente la relación inclusiva e igualitaria, donde los recursos sanitarios no se escatimen ni se escamoteen, no se vean mermados y donde los trabajadores, y esto es muy importante, tengan un salario justo y adecuado a su compromiso vital dentro, digamos, del sistema de residencia, dentro del sistema de dependencia, y donde, por supuesto, la transparencia documental y del protocolo sea la piedra angular del sistema. Eso es lo que defiende UCMR, ¿no? También UCMR defiende la unidad de acción, es decir,
sabemos que no estamos solos, sabemos que hay otras plataformas y defendemos la unidad de opción. Nos constituimos con una gran plataforma. Estamos dando un paso cualitativo, cuantitativo muy importante y bueno que los medios de comunicación y la sociedad del país conozca que UCMR es otra plataforma más dentro del movimiento asociativo reivindicativo que hay en este país. Nos constituimos como una plataforma de carácter estatal y en unidad de acción, en positivo, sin aspavientos, en unidad de acción con otras plataformas en pos de los objetivos que se persigue. Mejorar sustancialmente el estado actual del sistema de residencia. Por último, UCMR está analizando el alcance de la reciente aprobación de la nueva normativa de acreditación de calidad del sistema de residencia, que entendemos que no es la solución, ¿vale? Pero supone un pequeño avance. Desde UCMR estaremos muy pendientes de cada uno de los pasos que se den en esa dirección. Ahora mismo la pelota está en las consejerías, estamos trabajando para que las consejerías apliquen el 100% de esta norma, que a nosotros, siendo 100%, no es satisfactoria, pero es un avance, y vamos a trabajar para que también a las comunidades autónomas desde el Estado se le impongan mecanismos de control, de calidad y de inspección obligatorios. Bueno, UCMR acaba en esta presentación, exige la inmediata creación de grupos independientes de investigación de todas y cada una de las causas que han intervenido para que los defectos estructurales de la residencia se hayan quedado de alguna manera al aire, la vergüenza del sistema de residencia se hayan quedado al aire tras la COVID. Hace falta investigación seria en todos los niveles y a todos los agentes que han intervenido en la gestión de la residencia. Con esto acabo la presentación que hacemos de Unión Ciudadana de Mejora de la Residencia, UCMR, y sin Manuel Colinas, que es el coordinador, de paso al siguiente interviniente. Muchas gracias. Bien, adelante, Pepe. Hola, muy buenas. Bueno, yo soy Pepe, presidente de la Asociación Vejez Digna, asociación que está integrada en UCMR. Lo primero, ahora voy a hablar un poco de lo que es aspectos generales en la mejora, ¿no?, de las residencias, cosas que se pueden hacer, digamos. Lo primero es ver las residencias no como asilos o aparcaderos, sino como verdaderos centros sociosanitarios. Hay que transformarlas en eso. Aspiramos a tener unos servicios sociales de la dependencia que sean de calidad y que se caractericen, entre otras cosas, por ser de financiación, titularidad y gestión y provisión 100% públicas, con una cobertura universal, es decir, con un número de plazas acorde a la demografía no solo actual, sino la previsible para los próximos años, que estén bien financiados, gratuitos en su parte de cuidados, igual que el resto de la sociedad, el mismo derecho a la seguridad social, y pagando solo lo que es la parte hostelera, aparte de esa atención, con unos ratios profesionales adecuados, debidamente formados y en unas condiciones laborales y salariales dignas, bien coordinados con los servicios sanitarios públicos de atención primaria, que deberán contar con todos los recursos precisos para que esto pueda ser realidad. O sea, sabemos cómo está la atención primaria, eso hay que reforzarlo mucho. Abiertos además a la participación de usuarios y de sus familiares, y a un precio razonable para las pensiones medias. Estos servicios tienen que estar basados además en el principio de envejecer en casa y tener su base en unos fuertes servicios de proximidad. Servicios de ayuda al hogar, centros de día, teleasistencia, atención primaria, etcétera, que retrasen la institucionalización mientras sea posible. Para ello es imprescindible acabar con el infrafinanciamiento crónico de la dependencia en España. España solo dedica el 0,7% del PIB a temas de dependencia, mientras que la media europea es del 1,7% y en los países del norte, donde tienen mejores modelos, es del 3,7% del PIB. Consideramos que los servicios sociales, igual que la pensión, la sanidad y la educación, los servicios sociales, entre ellos el de la dependencia, deben constituir el cuarto pilar del estado de bienestar y trabajamos y lucharemos para ello. Hay cosas que mejorar en materia de inspección. Voy a hablar ahora de esto, que sobre ellos descansa en buena medida el bienestar de los mayores y hay mucho que mejorar, por no decir todo. Nosotros proponemos de entrada cosas muy sencillas, como crear una vía de comunicación con trabajadoras y familiares que puedan aportar valiosas informaciones, que las tienen, o alertar de situaciones graves de abandono o maltrato. Actualmente, cuando se hace esto, pues a la inspección parece que no le parece ni bien y somos un complemento importantísimo para hacer una verdadera inspección. Hay que implantar también en las residencias a día de hoy un software normalizado y conectado en tiempo real con los servicios de inspección
donde se puede ver cuánta gente ha fichado, cuánta gente está trabajando ahí, o donde se vuelcan los datos personales también de los usuarios, pues incidencias, caídas, infecciones, cualquier cosa que les pueda afectar, incluso registros de deposiciones o de pesadas. Este software permitiría que cuando una persona de 48 kilos cae en un mes 8 kilos de peso, se detecte, porque las residencias no lo detectan. Y les parece lo normal. Entonces, con un software, simplemente con un programa, todo lo que se podría solucionar, queriéndose, claro. Todo esto tendría que estar vinculado a un sistema de alertas en el servicio de inspección o en la propia residencia, y sería un complemento estupendo incluso para ellos. También hay que establecer unos cuadros de indicadores claros, definidos, evaluables, por ejemplo, indicadores de desnutrición, de deshidratación, de abandono, y estar publicitados en las propias residencias, que cualquier trabajador, cualquier familiar lea aquello y diga, si lo está viendo allí, sepa identificar esos síntomas y dar alerta a las inspecciones, ¿no? El servicio de inspección consideramos además que tiene que incorporar a sus protocolos criterios de resultado. Esto se lleva pidiendo desde hace muchos años también en otras asociaciones. Es decir, son los criterios que nos dicen, que nos permiten ver lo que está pasando más allá de lo que encuentra la inspección un día. Da igual que vayas y lo encuentres todo maravilloso, si la gente está llena de moratones, de caídas, o sea, si eso se ve que no funciona, hay que establecer criterios de resultado y que se pueda sancionar por ellos y exigir. Creemos también importantísimo poder auditar el funcionamiento de la inspección. Creemos que todos los años debería haber una auditoría externa al funcionamiento de la inspección, ver cuántas denuncias ha habido, qué resultados han tenido, qué han encontrado los inspectores, si han hablado o no con los familiares o con los denunciantes, porque no hablan. Y entonces analizar todo eso, incorporar ahí para esta auditoría una encuesta. Es tan sencillo como las que se hacen para valorar los hoteles, que dan 5 estrellas o 4. O sea, la gente que denuncia debe poder valorar cómo ha respondido la inspección a esto. Y todo eso, por supuesto, esa auditoría, la inspección hay que hacerla pública, porque si no se hace público, de poco les importan los resultados. Hay que aumentar también, por supuesto, y esto es así, los servicios, los inspectores, y hay que dotar al servicio de inspección que deje de ser una cosa diminuta para que sea un órgano de verdad que pueda actuar, dotarle de medios y de personal. Las inspecciones también deberían tener carácter sociosanitario, es decir, ambas cosas. Cuando van a inspección de servicios sociales a una residencia solo ve ciertos aspectos, lo que les compete, lo de sanidad no. En cuestiones de personal, nosotros proponemos que se revisen los procesos de trabajo diarios en los centros, se cualifiquen y cuantifiquen los recursos humanos necesarios para que estén las personas bien atendidas y luego con ese criterio se establezcan los ratios generales de trabajadoras residentes. Y se debe hacer por especialidades y para los diferentes casos de atención diurna, atención nocturna, atención en fin de semana. Todo ello, por supuesto, respetando los convenios colectivos que estén en vigor y cubriendo las necesidades de los residentes, que debe ser la primera prioridad. Necesitamos que la gente tenga un trabajo estable y de calidad. Cuando están cambiando de personal constantemente, nuestros mayores pierden los referentes. Necesitan gente que conozca sus problemas, que le conozcan la cara, y no que lo cambien cada 12 días y que cada día que viene uno tiene que aprender de nuevo si tiene un hombro dislocado, si tiene alguna patología que les pueda ocasionar mal al vestirlo o lo que sea. O sea, necesitas gente que les conozca, necesitan referentes. En cuestiones de alimentación, entendemos que debe ser un nutricionista de reconocida solvencia, que sea contratado por la administración de cada comunidad autónoma, el que establezca las dietas tipo, los estándares de calidad, incluso la cantidad de proteína, y luego inspeccionar que eso se cumple. No se puede dejar esto en manos de las residencias, que ni siquiera se sabe, en muchas de ellas, quién es el nutricionista, si es que era nutricionista el que ha establecido las dietas. Es preciso también garantizar habitaciones individuales para quien las quiera. En cuestiones de transparencia, la opacidad es absoluta, y una de las condiciones que más favorece el maltrato institucional y el abandono es la falta de transparencia. Las familias queremos conocer cuántas denuncias o quejas se presentaron contra el centro en el que vamos a ingresar a un pariente y cuáles fueron las causas.
Y la transparencia debe abarcar todos los ámbitos que afectan a los dependientes, excepto los datos personales. Pero todo, alimentación, cuestiones de inspección, acceso a las actas de las inspecciones, qué sanciones hubo para esa residencia, planes que haya para las residencias, etcétera. Y también, por cierto, conocerse los precios de las cosas para poder reclamar los servicios que no se prestan. Falta de fisioterapeuta o te cobran la comida el día que no vas, que no comes allí, comes fuera y no se puede reclamar el precio porque ni te dicen cuánto cuesta. Son derechos básicos como consumidores. Luego queremos también tener derecho a la participación. Tienen que establecerse por ley foros de participación, como lo tienen las asociaciones de cazadores o de pescadores o las asociaciones de padres. Tiene que haber unos foros de participación de los familiares y de los usuarios. Y debería haber un foro en cada residencia, aparte de otros a nivel provincial y autonómico, ¿no? Tiene que haber un plan de atención individualizada, que en muchos sitios lo hay, que recogen todos los cuidados personales que necesita a diario el paciente, y debe ser de obligado cumplimiento. Y el incumplimiento de esto debe ser sancionable. Y debe hacerse una valoración trimestral, cuando menos, para entregarse a las familias de referencia. En prevención de maltrato y abandono, proponemos definir por ley el maltrato a los ancianos. Todo el mundo parece que sabe lo que es el maltrato, pero intenta hacer una denuncia. No se puede, hay que establecerlo y establecer unos indicadores claros, evaluables y bien definidos, como presencia de llagas, de heridas, de moratones, rehabilitaciones, cantidad de caídas por cada 10 personas al mes, cosas así. Hay que establecer unos cuadros claros y que valgan para ir al juzgado con ellos. En temas de abusos al consumidor, es también necesario y urgente establecer las garantías y derechos de los usuarios y familiares de las residencias. A día de hoy, entrar en una residencia significa una pérdida masiva de derechos. Y esto hay que corregirlo. Teóricamente ya está en la ley, en las distintas leyes, pero en la práctica no se aplica. Hay que hacer un reconocimiento de esto específico para este ámbito. Y en materia de emergencias, es preciso y debe exigirse a que todas las trabajadoras conozcan el plan de emergencias y de evacuación del centro donde están. No lo conoce nadie. Ni ningún trabajador sabe o trabajadora sabe cuál es su puesto el día que hay una emergencia y haya que evacuar. Lo van a hacer cada uno a como pueda. Y si hablamos de residencias con varias plantas, en caso de incendio no se pueden usar los ascensores, no se puede evacuar a la gente porque el poco personal que hay no los da bajado por las escaleras en sillas de ruedas o con sus patologías. Nada, y yo con esto concluyo aquí. Hay que hacer simulacros en esto de las emergencias también. Y podemos dar paso a otra persona. Bien, pues gracias, Pepe. Creo que va Ana, ¿no? Ahora. Ana Rigueira, de Asturias. Tienes que dar al micro. Buenos días, me llamo Ana Rigueira, yo soy miembro de la plataforma de afectados por el ERA, que es el ERA es el organismo denominado Establecimientos Residenciales de Ancianos, organismo público de Asturias, que está constituido desde 2016. Bueno, yo voy a hablar del problema de la coordinación y de la asistencia sanitaria en las residencias de mayores, porque si no, todo el mundo lo tendremos claro. Lo que ha fallado durante la pandemia ha sido precisamente la asistencia sanitaria en las residencias, lo cual no solo nos ha dado un punto de atención y de alerta, sino además un indicador para la mejora. Hasta hoy muchas residencias, no quiero decir que todas, funcionan con disfuncionalidad, discriminación, desconexión respecto al sistema sanitario, y eso aderezado por indefensión, opacidad y en ocasiones la represalia. ¿Qué significa la discriminación? Pues supone que a los usuarios de las residencias se les viene en ocasiones denegando el acceso a los recursos asistenciales de la sanidad pública que tienen otros usuarios que están en sus domicilios. Eso quiere decir que no se les aplican los mismos protocolos, no se les hacen los partes de lesiones obligados que tienen que hacer los médicos cuando existe una lesión. No existe rigor en los consentimientos informados, que también está regulado legalmente y tienen unas condiciones muy estrictas, o no se les ofrece una posibilidad de segunda opinión médica.
de la misma manera, a veces se produce esta discriminación en la intimidad de la asistencia o en la confidencialidad de sus propios datos de salud. Quiero hacer incidencia en las dificultades en la discriminación de la asistencia y prestación farmacéutica, que está regulado también legalmente en todas las leyes de ordenación a lo largo y ancho del territorio español, son autonómicas, pero además hay una norma que es de tipo estatal y cuya implantación a lo largo del territorio español es muy irregular, y eso ya no solo es que genere discriminación, sino que además genera inequidad. La disfuncionalidad se da por las propias carencias arquitectónicas y funcionales de los centros residenciales donde residen los usuarios, así como por la relajación de las autoridades a la hora de conceder permisos a esos centros, de forma que las propias condiciones arquitectónicas no favorecen la salubridad necesaria para que los usuarios puedan desarrollar su vida sin riesgos. A esto se añade la ausencia de inspecciones por parte de los servicios sanitarios, que son distintas de las inspecciones que realizan los servicios de inspección de los centros geriátricos. Son dos tipos de inspecciones distintas. La desconexión, ¿por qué se da? Porque desde el momento que un usuario empieza a vivir en una residencia, en ciertos sitios el propio sistema de salud se relaja y deja de seguirle, con lo cual la historia clínica se disgrega, se desglosa. Hay una de la residencia y otra del centro de salud o del sistema sanitario, pero que no se ven entre ellas porque no existe interconexión. Esto es un problema muy grande porque a la hora de atender a un usuario es muy importante. Para atenderlo bien se necesita conocer toda la información de salud que se disponga y no se ven entre ellas. ¿Vale? Hasta el punto de que hay comunidades, por ejemplo en Asturias, en las residencias públicas, que los médicos no forman parte de los equipos multidisciplinares de las residencias cuando toman las decisiones del plan de asistencia. Bueno, ¿y por qué se da esto? Como digo, por la indefensión, que es que la mayoría de los usuarios son personas con discapacidad cognitiva, con problemas cognitivos, con lo cual es imposible que den fe de sus problemas y se detecten además debidamente. La opacidad, porque no se informa bien y con transparencia ni antes, ni durante, ni después de la estancia en las residencias. Con lo cual, este año, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos ha dado fe de las denuncias que ha recibido por estas dificultades de acceso. Incluso hay alguna consejería, como la asturiana, que está en procedimiento sancionador. Y en casos extremos, incluso se dan represalias contra los denunciantes de toda esta situación que describo. ¿Qué es lo que queremos? Pues que se garantice la atención sanitaria multidisciplinar, quiere decir por todo el abanico de profesionales sanitarios que necesiten los usuarios para mantener sus condiciones de salud. Eso quiere decir que sea diligente, que se adapte a las necesidades y su complejidad, porque son en general personas con muchas necesidades sanitarias, que sea especializada, es preciso, e inexcusablemente que sea presencial, porque hay muchos usuarios que no por teléfono, ni de oídas, ni a través de terceros, se puede conocer cuáles son los problemas que pueden tener. Los profesionales del servicio de salud tienen que garantizar esa asistencia igual que si estuvieran en su domicilio, ni más ni menos. Y tienen que asumir los consentimientos informados que proceda. Como decimos, como ha dicho Pepe ya, los gastos y la asistencia de aquellos que tengan la sanidad pública dentro de su cartera de servicios tiene que mantenerse exactamente igual. Y tiene que ser una asistencia pues, durante las 24 horas al día, 365 días al año. En muchos centros, como por ejemplo los asturianos, la asistencia médica, por ejemplo, es bastante coja por el hecho de que la asistencia primaria en estos momentos pues, está teniendo muchas dificultades ya a lo largo y ancho del territorio español. Y no se les llama, por ejemplo, para formar parte de los planes de intervención individuales de los usuarios. Suponemos que esto se da en muchos más sitios. La asistencia médica no puede eludirse, aunque haya enfermeras en los centros geriátricos. Tiene que darse también. Una cosa que no todo el mundo resalta es los problemas de asistencias farmacéuticas. Sin embargo, cuando hablamos con los usuarios y con familiares, vemos que es un objeto de reclamación muchas veces. O sea, tienen problemas con la dotación, con la dispensación de medicamentos, o son abusivas o no se corresponden, etcétera.
Eso no debería de darse, porque realmente esto está legislado y tiene que revisarse y tiene que inspeccionarse, por supuesto. Hay profesionales que no se están contemplando con el debido rigor. Por ejemplo, la asistencia de terapeutas ocupacionales, que son escasísimos en el sistema de salud, en los servicios, por ejemplo, en los centros de salud, pero en una residencia sanitaria, en una residencia geriátrica sociosanitaria tendrían un papel muy importante, y en cambio hay otros como las enfermeras, que existe una duplicidad que todavía tiene una resolución que creemos que debería de resolverse, porque las de las residencias, los usuarios pagan su servicio, el servicio que ofrecen, mientras que las del centro de salud pues son gratis, y en cambio hay periodos y horas al día que no tienen ni asistencia ni de un lado ni de otro. Incidimos sobre todo en la documentación clínica. Tenemos aquí una compañera representante del colectivo de Verdad y Justicia, y hay que tener en cuenta que la verdad requiere datos. Si no hay datos, no hay verdad. Y si no hay verdad, no se puede alcanzar la justicia. Para esto, la documentación clínica y todo tipo de documentación social y sociosanitaria tiene que guardar el debido rigor que define la legislación que tenemos, y dar acceso a los usuarios, por supuesto. Si no, nunca nunca pueden ejercer un derecho de reclamación ni de defensa. Obviamos ya decir que los recursos materiales tienen que ser suficientes. No es de recibo, por ejemplo, que existan desfibriladores en las oficinas de información al turismo y no haya en las residencias geriátricas. Y donde digo desfibriladores, puedo hablar de pulsisómetros o medidores de la tensión arterial. Y por último, la coordinación. Si hablamos de sistemas sociosanitarios, lo social y lo sanitario tienen que estar coordinados. Si no, no existe sociosanitario. Existe social por un lado, sanitario por otro. Y en la coordinación no solo incluimos a los profesionales, sino incluso a las propias inspecciones, porque tenemos que tener en cuenta que la inspección de los centros geriátricos es una, la de los centros sanitarios es otra. Los centros geriátricos a veces son al tiempo centros sanitarios, y luego hay inspecciones de trabajo. O sea, cualquier reclamación del usuario tiene que derivarse y coordinarse entre las distintas inspecciones. Y bueno, hasta aquí mi intervención, y estoy dispuesta a que me digan todas las dudas que os puedan surgir. Muchas gracias. Bien, gracias, Ana. Ahora es el turno de Nandi. Nandi, cuando quieras. Tienes que poner el micrófono. ¿Ahora? Ahora. Buenos días. Decía que, bueno, voy a intentar no repetirme mucho, pero al final mi día a día son casi siempre las mismas cosas, y yo lo que quiero aportar aquí es lo que yo personalmente, desde que trabajo en residencias, es lo que estoy viendo. Entonces, estoy de acuerdo en muchas cosas de las que habéis dicho, por supuesto. Lo que pasa es que yo no me voy a adentrar tanto en esa información, porque mi información es mucho más básica y mucho más del día a día. Entonces yo sí que reclamaría fundamentalmente pues que se solucione de una vez por todas la falta que tenemos de personal, porque es imposible dar un cuidado digno a un residente pues con 3 personas para 40, 50 o incluso a veces 60, que cada vez se nos sobrecarga más con tareas que es imposible que las hagamos bien al 100% porque no hay tiempo, que tenemos que priorizar siempre si nos da tiempo a la ducha o si nos da tiempo a levantar o tal. En cuanto a las inspecciones que estáis diciendo, bueno, yo creo que dejan mucho que desear, porque cuando en particular viene una inspección se sabe con antelación, hay una serie de cosas que digamos que se rectifican por parte de las direcciones de los centros y de los jefes de área, y al final ven 2 o 3 cosas y luego pues casualmente todo está bien. Para las inspecciones que vienen a los centros siempre está todo bien. Entonces yo es algo que no puedo entender, porque hay cosas que están como muy a la vista. Está muy a la vista que los residentes tienen muchísima falta de intimidad, que hay baños para
en el caso del centro donde yo estoy ahora mismo, el baño es compartido para 6, en ese mismo baño yo tengo que duchar, mientras estoy duchando puede que un residente tenga necesidad de entrar y tiene total libertad, pero yo no puedo dejar de duchar a ese otro residente. Luego hay mucha diversidad de patologías. Lo mismo hay una persona que cognitivamente está fenomenal y resulta que en la habitación de al lado tiene alguien que cognitivamente está muy demenciado, que a lo mejor se pasa la mayor parte de la noche o gritando o saliendo de la habitación y entrando en las contiguas. Por lo tanto, la persona, digamos, que está, bueno, partiendo de la base que siempre una persona que está en este tipo de centro es porque algún tipo de ayuda necesita. Pero cuando es una persona que es, digamos, mayoritariamente válida para sus actividades de la vida diaria, que duerme con facilidad y que no se respete su descanso porque nadie se preocupa de que la persona que tiene al lado está toda la noche gritando o entrando en su habitación, pues a mí me parecen cosas muy básicas que no se tienen en cuenta. Luego la infraestructura de los centros está obsoleta, solamente parchean y bueno, pintan las entradas y lo que se ve bonito cuando llegas a un centro, pero luego las habitaciones, el mobiliario, bueno, de los baños ni hablamos, porque por ejemplo yo donde estoy ahora, que siempre digo un poco disfrazando de broma que los grifos es que tienen punto G, porque claro, tú tienes a un residente preparado para duchar, pero el grifo, tú no puedes regular la temperatura de una forma rápida, entonces es un monomando de estos de derecha a izquierda y es, ahí está muy caliente, hay que fría, hay que caliente, o sea, estás ahí un rato hasta que se regula la temperatura y eso también es un maltrato hacia el residente, que tú no puedas empezar a duchar ya con la temperatura ideal regulada. Son pequeñas cosas que al final son muchas. Nosotros estamos también sobrecargados de trabajo porque no nos podemos ajustar a los tiempos que necesitamos para cada uno. Porque yo en atender a una persona que tenga discapacidad física, esté en silla de ruedas y necesite mucha atención por mi parte, pues necesito un tiempo, pero para una persona que solo precisa que a lo mejor le abroche los botones de la camisa o cosas así pequeñas, necesito otro tiempo. Eso nunca lo valoran. Solo valoran que hay que hacer esto, esto, esto y esto y como estuviésemos ahí, no sé, un trabajo de oficina y no es un trabajo de oficina. Estamos tratando a personas y cada una requiere su forma de atención y su tiempo. Y en cada uno de los casos se tiene que hacer con dignidad. No tenemos tiempo nunca para hablar con ellos porque muchas veces les notas esa intencionalidad de querer contarte de si han tenido visita, si se han enfadado con su hijo, si lo que para ellos es importante y tienes que estar intentando cortar esa conversación de forma que ellos, de no transmitirles que te tienes que ir, pero es que te tienes que ir, porque el estar hablando con un residente 5 minutos, ya es 5 minutos que llevas de retraso con respecto a cosas que tienes que hacer y que es que no te da tiempo. Luego, pues el material de uso, los medios técnicos, hay poquísimos, muchas veces están en malas condiciones, tardan muchísimo en arreglarlos. No sé, es que son muchas cosas que seguramente me olvido porque en el día a día pues es 7 horas de jornada que ves a residentes que están tristes y no los puedes, no te puedes sentar con ellos un rato para animarlos, ves que si no tienen visita tienen poquísima atención a la hora de hacer actividades, se pasan tardes enteras algunos mirando una televisión puesta en el Sálvame, que es lo que fundamentalmente se ve. Me siento a cenar, me siento a merendar, me siento a ver la tele y ya se acabó.
está súper deshumanizado, muy deshumanizado. Un residente llega y te lo encuentras a lo mejor porque ha llegado a las 2 de la tarde y no ha habido tiempo, como Penélope sentado en la cama con las maletas porque no ha tenido tiempo nadie de deshacerlas, de prepararle su armario, de contarle. Son cosas que parecen pequeñas, pero es que para mí son muy grandes, porque, no sé, yo intento empatizar un poco y creo que si yo estuviera en esa situación, pues es que me parecería horrible, ¿no? Que nadie me pueda ayudar a colocar mi ropa que he decidido traerme de casa, de mis 20 pantalones, he decidido traerme estos 3 y ahora nadie me ayuda a colocarlos. Pues cosas de verdad que son muy importantes y no se hacen. Hay mucha falta de tiempo, mucho maltrato institucional, que los ratios de una vez por todas se centren en que es verdad que cada categoría profesional tiene su importancia y su trabajo, claro, pero que de una vez por todas hagan ratios solo y exclusivamente para la atención directa, que no vale que metan a todos los trabajadores cuando al final somos los técnicos en cuidados de enfermería los que únicamente estamos en los módulos con ellos y que, no sé, que es muy triste, que esto no ha cambiado nada, si acaso va a peor, que debería haber mucha más transparencia con respecto a los familiares. Yo estaría totalmente de acuerdo en que se les dejara estar igual que están en un hospital, si alguno quiere estar el tiempo que quiera estar. Y bueno, en resumidas cuentas, bueno, me dejaré cosas porque es que de verdad que hay cosas que sobre la marcha te van enfadando y luego esa la olvidas y te enfada otra, pero que es que está todo tercermundista, las residencias son la edad media de la sanidad y nada más. No sé si os ha servido de algo esto que os he comentado, pero que es una pena y que la pandemia ha destapado cosas, pero cosas que ya estaban ahí mal desde hace muchísimo tiempo, porque está claro que en un centro de mayores no hay rentabilidad económica, por lo tanto no se invierte y no se invierte en nada, ni siquiera en cosas básicas, porque de las comidas mejor ni hablamos, no hay categorías para plancharles la ropa, para coserles, en fin, que diría muchas cosas, pero resumiendo yo creo que la mayoría de las cosas las he dicho. Si me olvido de alguna me perdonáis y poco más, que adelante, que gracias por vuestro apoyo, por vuestra lucha y que bueno, yo es verdad que estoy un poco ansiosa por lo de mi juicio y tal, pero que sigo aquí y dentro de todas las posibilidades que tenga estaré apoyando en todo lo que pueda. Y un placer haber hablado con vosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nandi. Bueno, pues ahora ya podemos dar paso a... Bueno, yo no me presenté antes, yo soy Manuel Colinas de la Coordinadora Pensionista, del Movimiento Pensionista de León. Y bueno, pues ahora ya pasamos a que las personas que estén representando a medios de comunicación puedan hacer preguntas interesándose por esta nueva plataforma de la defensa de la mejora de las residencias. Manuel, mira, mientras se deciden algunos medios de comunicación, faltaba un pequeño apartado que era la coda de la presentación, que es pues el impacto del COVID en la residencia de mayores, ¿vale? Nada, voy a ser muy breve, ¿vale? Y bueno, porque de todas maneras lo que han comentado tanto Pepe como Ana como Nandi ha sido tremendamente clarificador, con un nivel de detalle y de humanidad y de conocimiento técnico que es muy de agradecer y que yo, como miembro de UCMR, lo agradezco y lo valoro. Y nada, comentar lo siguiente, ¿no? Es decir, porque qué importante, ¿no? Dejar claro que
que la pandemia ha supuesto un antes y un después de algo que, como bien dice Nandi, ya estaba ocurriendo, ¿no? Que era, digamos, el defecto estructural importantísimo de la residencia, pero no solamente de la residencia, sino como también ha comentado Pepe, digamos, de la forma en que se ha ofrecido a los mayores una manera digna de envejecer y no se ha hecho de forma adecuada. La COVID ha sido el remate del remate, porque hay un dato que es brutal, ¿no? Un 3% de los mayores de mayores de 65 años están institucionalizados en residencia, un 3%, ¿no? Sin embargo, la aportación de muerte, fallecimiento en los 2 años y pico de pandemia supera el 50%, según los datos que hemos ido recabando. Es decir, solamente un 3% de mayores, solamente, entre comillas, ¿no?, están institucionalizados, pero han aportado más del 50% de los fallecidos de COVID. El otro 50% resulta que también son mayores, ¿no? Es decir, que también el COVID lo ha pillado en sus casas, ¿no? En la mayoría de los casos. Es decir, le hemos abierto las puertas a una enfermedad en la residencia y en las casas. Y se me podrá decir, no, pero es que es una plaga bíblica, esto es inesperado. No es cierto, no es verdad, no es verdad. Yo soy biólogo, Ana es farmacéutica, es decir, no es cierto, es una enfermedad puñetera, jodida, lamentable, pero que admitía mayor y mejor capacidad de gestión. Y se le ha abierto, se ha cebado en la residencia. Eso es la muestra de que se ha gestionado muy mal el COVID dentro de la residencia y en los mayores. Por tanto, vamos a quitar lo de la plaga bíblica. Es una enfermedad, es una pandemia, pero no es una plaga bíblica, porque esa es la excusa que pone el Estado, la autonomía y muchísimos responsables sanitarios. Cuando digo responsables, son personas que están con altos cargos en la administración. Y dice, como una plaga, como una pandemia, no tenemos tanta responsabilidad. Hay responsabilidad y con el tiempo se irá viendo. Bueno, UCMR exige responsabilidad en este caso, tanto en este caso, bueno, pues de la gestión que se ha hecho desde la consejería, y solicita UCMR a los institutos de medicina legal, a la Dirección General de Políticas Sociales, de las 17 comunidades autónomas y a las fiscalías que investiguen por qué en una misma ciudad hubo residencias que murieron decenas de mayores y en la misma ciudad no murieron decenas de mayores. Hubo problemas de gestión. También el UCMR ha concluido que las muertes de los mayores de la pandemia no solamente fueron por la propia enfermedad, sino por deshidratado, anemia, fallos renales, es decir, por pura desatención. Es la prueba de lo que está diciendo Nandi, lo que dice Ana y lo que dice Pepe, ¿no? Es decir, si no se llega de forma normal, pues con una crisis no se llega de ninguna de las formas. Exigimos en todas y cada una de las comunidades autónomas, UCMR exige que se investiga qué ha ocurrido, sobre todo en aquellas autonomías que dejaron de hacer y en aquellas autonomías como Madrid que tomaron decisiones activas y proactivas muy preocupantes, ¿no? Es decir, UCMR también exige que de alguna manera se tomen medidas estructurales, ambientales, que alivien el problema de las enfermedades respiratorias. Ya sabemos que en la residencia es un caldo de cultivo importantísimo de carga viral muy alta. Pedimos, solicitamos, exigimos, rogamos que se les trate a los mayores en esa calidad que ha comentado Nandi, que no existe, haya sitio abierto, se ventile, haya protocolos de ventilación, protocolos de climatización, protocolos que alivien la carga vírica tan importante que hay en la residencia. Evidentemente, solamente esto, un poquito nada más para añadir, porque ya vamos cerca de 40 minutos, y como dice Manuel, pues nos ponemos a disposición de los medios si alguno quiere hacer alguna pregunta. Quien quiera hablar tiene que desconectar el micrófono y ya puede tomar la palabra. Manuel, ¿me permites 10 segundos para hacer Sí. un dato a la prensa? Bueno, Sí, en primer Luis. lugar, muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a las personas, diferentes personas de la prensa. Muy agradecido, de verdad, y felicidades a todos mis compañeros. Simplemente a los compañeros de la prensa quisiera decirles, tenemos una página de Facebook, tenemos una página de Twitter y para cualquier consulta nuestro correo electrónico es ucmr2022@gmail.com. Vuelvo a repetir, las 4 iniciales de Unión Ciudadana por la Mejora de las Residencias, ucmr2022@gmail.com. Y ya creo, Manuel, muchísimas gracias. Creo que ya tienes en el chat alguna consulta que quieren realizar. Sí. Sí. Dice Paula Sáez, de buenas tardes, representa el periódico de movimientos sociales
de barrios y pueblos de Madrid y nos parece muy necesaria su lucha y reivindicaciones. La plataforma puede contar con el periódico para hacer difusión. El periódico es mensual. Si tenéis un texto de presentación de UCMR, salimos la semana que viene. Podéis enviarlo ahí y manda aquí redacción@madridenacción.org. Lo siento, pero tengo que salir a dejar la reunión muy explicativa. Gracias por todo y mucha fuerza. Rodríguez Alvariño, a todos, buenas tardes. Quería saber si tenéis pensado reuniros con las administraciones o representantes políticos. Soy Eva de Europress. Perdonad que no tengo un micrófono. Esa es una pregunta. Quería saber si tenéis pensado reuniros con las administraciones o representantes políticos. ¿Quién responde a la pregunta de Eva? Lo hago yo o Luis, si queréis. Luis, interviene tú, por favor. Yo es un tema que iba a tratar internamente con mis compañeros. Ahí hay dos propuestas muy interesantes y Eva, por supuesto que lo vamos a realizar. Siempre, eso sí, que nos reciban. Las gestiones están a punto y además, en fin, estarás informada, Eva, como tenemos tu dirección de correo, porque primero esto hay que acordarlo asambleariamente y vamos, espero que no haya ninguna consulta. Y ahora, por favor, tú, Alberto, comenta las reuniones que ya hemos tenido anteriormente, por favor. Claro, claro, porque claro, aunque UCMR se presenta en este acto, UCMR como tal desde hace meses está trabajando, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido reuniones en las cuales está presente Nandi y Luis, y este que os habla, tuvimos una reunión, bueno, una primera toma de contacto en el Congreso de los Diputados con diputados del PSOE, ¿vale? Con Juan Francisco Serrano y con Ana Prieto. Y también tuvimos una reunión con Miguel Ángel Bustamante de Unidas Podemos. Fue una reunión que tuvimos en abril y hay que decir que la vía que abrimos con el PSOE se nos ha cerrado, ¿vale? Se nos ha cerrado, no, directamente nos dijeron que no estaba en la agenda política de forma prioritaria y la vía de Unidas Podemos sigue abierta, ¿no? Con Miguel Ángel Bustamante. Y como dice Luis, seguimos trabajando en esa línea. Esto es un trabajo de fondo, porque por otro lado, bueno, las distintas organizaciones territoriales que conformamos UCMR, tanto en Madrid están muy activos, ¿vale? En la Comunidad de Madrid y aquí en Andalucía, por ejemplo, la plataforma andaluza. De hecho, vamos a tener la semana que viene una reunión con el grupo parlamentario del PP y con el grupo del parlamentario del PSOE. Esto aquí no hay clave ideológica. Esto es la gestión, hay que hacerla bien, de forma correcta, de forma adecuada, hacer posible que sea pública, ¿no? Pero que sea pública, que sea correcta y adecuada, y sea privada, que sea correcta y adecuada. Es poco más que eso, ¿no? Un poco más que añadir. No sé si alguien más quiere añadir algo más en relación con la pregunta que ha hecho Eva, de Europa Press. Yo únicamente comentar que desde Belleza Digna, no como UCMR, pero bueno, llevamos pues ya casi 5 años de andadura y nos reunimos con todos, con los sindicatos, con todos los partidos, con los grupos parlamentarios y demás, con, bueno, diversas conclusiones, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo, entendemos que no queda otra, o sea, hay que hablar con ellos. Y algunos, pues claramente te ningunean, te vacilan, otros te atienden. Y en Galicia incluso, pues en este caso el bloque ha hecho una propuesta de ley que recoge en muy buena medida lo que nosotros reivindicábamos. Por supuesto no fue ni tomada en consideración, pero es decir, sí nos estamos moviendo en ese terreno también. Muy bien. ¿Hay alguna persona más que quiera hacer alguna pregunta? Nada, es cierto que aunque no hay un sesgo ideológico en esto, porque es un tema de gestión, sí es cierto que estamos recibiendo un poquito más de calor y más de afecto por la parte, digamos, bueno, un poco del arco más a la izquierda, ¿no? Es justo reconocerlo en este periodo, ¿no? Lo cual, bueno, ojalá que se extienda a todo el arco, es decir, que tanto el PSOE, Ciudadanos, lo que quede de ellos, PP, incluso hasta Vox, se sumen a esto, porque al final es un tema social. Pero es cierto que hasta ahora estamos recibiendo un poco más de, por lo menos en Andalucía y la reunión que hemos tenido en Madrid, un poquito más de calor y más de respuesta en la parte de Unidas Podemos. Muy bien. Bueno,
Si hay alguna pregunta más que queráis que se responda. Bien, si no, pues si no nadie más quiere tomar la palabra y comentar algo, pues podemos dar por finalizada esta rueda de prensa. Enviaremos a los medios información del manifiesto de la fundación de esta plataforma, esta coordinadora nueva, y demás información sobre esta rueda de prensa, una nota y, en fin, toda la información que se pueda enviar para que la gente sepa que estamos en movimiento, que los movimientos ciudadanos están ahí. El movimiento por la resiliencia es un movimiento muy fuerte porque se ha demostrado esa nefasta gestión que hemos tenido y que seguimos teniendo, y que, como decía Nandi, sigue empeorando. Así que vamos a seguir luchando y peleando por la dignidad de todas las personas, desde que nacen hasta que mueren. Y un saludo. De momento, Alberto, ¿tienes 30 segundos? Bueno, te llamo. doy por finalizada la rueda de prensa y paro la grabación. Si os parece ya, ¿no? Sí. Perdón,